Capítulo 252 Caos sobre Caos 1. El Castillo Negro, liberado del hechizo de invisibilidad, se alzaba imponente bajo la Cordillera Blanca. Miau. Hong, de la tribu de los gatos, corrió hacia Kale y se aferró a sus piernas. Kale se tambaleó hacia atrás por el impacto. Tuk. Raon lo sostuvo para evitar que cayera. Miau. On bajó la cabeza y vio a Kale con los ojos llenos de tristeza. Kale ignoró esa mirada y miró a Hong. «¿Lo hiciste?» «Sí, lo hice», respondió Hong alegremente con un aire de satisfacción. «Los dejé a todos paralizados y dormidos. No podrán despertar hasta mañana». Las comisuras de los labios de Kale se levantaron ligeramente. Su mirada se dirigió a Ron, quien comenzó a dar una explicación más detallada. Después de capturar a las figuras principales del 1.ER y segundo grupo de expedición, las incapacitamos con veneno paralizante y somnífero. Si repetimos este patrón por un tiempo, deberíamos poder mantenerlas dormidas indefinidamente. Kale dio una sonrisa incómoda ante las palabras de Ron, llena de una sonrisa amable. «No los mates». «Por supuesto». La expresión de Ron permaneció inquebrantablemente amable. «No se preocupe, joven maestro». Kale tragó saliva y asintió con la cabeza sin mucho entusiasmo. 9 caballeros mestizo dragón creados. 3 inquisidores elfos. Además, todos los demás miembros fuertes del 1.ER y segundo grupo de expedición fueron capturados y dejados inconscientes en el sótano. No tendrían que preocuparse por ellos por un tiempo. «Encantado de conocerte, soy Kale Enituse». Kale extendió su mano. Una mujer con un rostro pálido, casi azulado, la estrechó. La mujer de cabello blanco y ojos verdes le recordó a Clopé-Seca. «El placer es mío, llámame Wisha». Wisha, la deidad guardiana del reino de Har, una serpiente humanoide. A su lado había un dragón. Escuché sobre la desaparición de Maxilian. El dragón, incapaz de ver con el atributo pasado, miró directamente a Kale y habló. «Y me gustaría ir directo al grano». «De acuerdo». Kale se sentó en un sofá en la sala de estar, ni grande ni pequeño. La serpiente Wisha, que estaba sentada en el asiento principal como si fuera natural, miró a Eruhaven. El dragón antiguo se dirigió silenciosamente hacia la ventana. Un humano realmente era el líder. Después de haber escuchado de Eruhaven que ya habían tratado con 2 familias de cazadores, la serpiente no tenía dudas. ¿Qué significa exactamente que el mundo está llegando a su fin? La mirada de Kale se volvió hacia la serpiente. Y luego vio a Clopé-Seca de pie detrás del asiento donde estaba sentada la serpiente, observándola en silencio. Cuando llegó allí, se estaba volviendo más sigiloso que Ron. «Si te sientes incómodo por alguna razón», continuó hablando la serpiente. «Cuando la fuente del mundo desaparece, lo que queda es la aniquilación». La mirada de Kale se desplazó hacia el otro lado de la serpiente. «Exactamente. Para ser precisos, si la fuerza que mantiene unido al mundo desaparece por completo, este mundo colapsará en un instante». El tercer obispo, Orns, estaba allí. La serpiente y Orns se sentaron uno frente al otro, pero no intercambiaron una mirada. El dragón antiguo habló. «¿Quieres decir que este mundo podría colapsar de repente, de la noche a la mañana?» «No solo un colapso». Orns habló con calma. «En este mundo, la mayoría, excepto aquellos que siguen al señor dragón, están experimentando un estado de negatividad y desesperación». Orns extendió su mano y el maná se concentró sobre ella, creando un círculo redondo. Era este planeta. Además, la adoración se está acumulando en todo el mundo, con 11 dragones venerados como dioses. La esfera blanca gradualmente se volvió negra. Adoración y desesperación. En el momento en que este planeta, donde se acumulan emociones extremas, colapse, la gran mayoría de las criaturas vivientes buscarán un dios y morirán, o se hundirán más en la desesperación y morirán. La mirada de Orns bajó al suelo. El colapso significa la aniquilación de todas las existencias que han perdido su fundamento. Un colapso que ocurriría en un instante, como la era de la catástrofe hace 200 años. Por supuesto, a diferencia de eso, el final esta vez sería la aniquilación total. El señor dragón desea todas las emociones fuertes y el maná muerto que quedarán atrás cuando ocurra la aniquilación. La mirada de Orns, habiendo hablado hasta ese punto, se volvió hacia Kale. Sin embargo, Kale no preguntó nada. Es obvio, lo que el señor dragón deseaba eventualmente se usaría para crear un dios absoluto o un nuevo mundo. El tercer obispo Orns, al ver que Kale no decía nada, abrió la boca. «Y hasta la aniquilación del mundo tomará al menos 10 años. Estás equivocado». Una voz fría resonó. Era la serpiente blanca, Wisha. La mirada de Kale se desvió hacia ella.
2 meses como máximo, en el peor de los casos 1 mes. Este mundo colapsará en ese tiempo. ¡Bam! Orn se levantó de su asiento. Eso es imposible. Su rostro se distorsionó. Según nuestra información, definitivamente tomará 10 años más. Extraer la fuente del mundo a través del árbol del mundo no es una tarea fácil. Orns, con su enorme cuerpo, miró a Wisha. 2 meses como máximo es una locura. Su cuerpo, parecido al de una bestia berserker, rugió con más rabia que incredulidad. ¿Qué les pasa a estos dos? Orns, que no parecía hablar mucho, era particularmente hostil hacia Wisha. HPMH. Wisha tampoco ocultó sus sentimientos de disgusto hacia él. Era comprensible ya que el opresor de su raza estaba frente a ella. Sin embargo, Kale no tenía intención de hacer que se llevaran bien. No era algo de lo que tuviera que preocuparse. Witira, Nim, ¿cómo obtuviste esa información? Comillas. Suspiró. Madre. En ese momento, una pequeña serpiente bebé se acercó y se enroscó alrededor del brazo de Wisha, frotando su cara contra ella. La serpiente blanca la acarició y habló. He estado en contacto con la fuente del mundo. Oh. Los ojos de Kale se iluminaron. Xiaolen, Central Plains, eso no significa que has entrado en contacto con este tipo de ser. Mi cuerpo sufrió mucho por eso. Solo entonces Kale se dio cuenta de por qué la serpiente blanca estaba enferma. Comillas, ¿cómo entraste en contacto con la fuente? Ignorando las palabras de Orns, Wisha le dijo a Kale. Si quieres, no te sugiero que te reúnas y hables con la fuente del mundo. Me estás ignorando ahora. Orns no pudo evitar escupir las palabras sarcásticamente. Wisha se estremeció. Al verla, Orns se burló. Por supuesto, un noble de sangre pura no querría hablar con híbridos inferiores. Probablemente quieras desterrar a los híbridos de este mundo de inmediato. No es así. La mirada de Kale se volvió brevemente hacia Wisha. Ella se mordió el labio ligeramente. Humano, parece que hay algo. Así es. En el momento en que Kale asintió a las palabras de Raon, la boca de Wisha se abrió. Cállate, no quiero escuchar esas palabras de tu boca que ha matado a innumerables seres. Ja, ¿qué pasa con los híbridos que has matado? Nunca he matado híbridos, signo de apertura de exclamación. Crack. Finalmente, Wisha se levantó de su asiento. Los dos se enfrentaron con una mesa entre ellos. No es verdad, desterrar a esos jóvenes es lo mismo que matarlos. Ja, es repugnante escuchar esas palabras de alguien como tú que ha matado a innumerables seres. El aire vibró con la fuerza que emitían. Después de vivir cientos de años, la ira acumulada durante ese tiempo se dirigía el uno al otro. Entonces llegó el momento. Basta, signo de apertura de exclamación. Signo de cierre de exclamación. Los dos se detuvieron. Un escalofrío pasó entre ellos. La piel de todo su cuerpo se erizó. Esto es, la serpiente blanca no podía mirar directamente a Kale debido a la fuerza que emanaba de él. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Cuando miró a Orns al otro lado, su rostro se había puesto pálido de repente. No tenemos mucho tiempo. Las tranquilas palabras de Kale hicieron que ambos tragaran saliva nerviosamente. La atmósfera se volvió más tensa. Así que, por favor, siéntate de nuevo. El repentino escalofrío desapareció. La sensación dominante que había estado presente se desvaneció. Fue entonces cuando Wisha se dio la vuelta lentamente. Kale estaba sonriendo suavemente. Por favor, toma asiento. Wisha se sentó involuntariamente. Como puede un humano. Aunque solo fue un poco, sintió que tenía problemas para respirar. Ahora que todos están sentados, volvamos a concentrarnos. La sonrisa del humano parecía ignorar la situación. Por favor, responde mi pregunta. Entonces se volvió severo. La mirada de Kale primero se dirigió a Wisha. Puedo ir a la fuente del mundo. Comillas. Sí. Me dolerá si uso ese método. Wisha, como tú. Kale no agregó más a esa declaración. No, he abierto un camino seguro, así que está bien. Wisha exhaló brevemente antes de hablar. No todos los elfos se inclinan ante los dragones. Lo mismo ocurre con los enanos. Orns, el tercer obispo, se estremeció. Me conecté con ellos y a través de ellos llegué a la fuente del mundo. Se necesitaron más de 10 años para descubrir este método. Y, en verdad, solo quedan 1 o 2 meses de vida en este mundo. Silencio. Se escuchó el sonido de la comprensión de Orns. Wisha le habló a Kale sin mirar en esa dirección. Los inquisidores probablemente ya saben que solo quedan 1 o 2 meses. Las pupilas de Orns se dilataron. La voz de Wisha que siguió no contenía emoción.
Los mestizos dragón están condenados a morir algún día. Los cazadores de sangre púrpura no tienen intención de llevarse a los mestizos dragón, simplemente les están dando esperanza o desesperación, mientras se aprovechan de ellos. A juzgar por lo que veo ahora, parece que los mestizos dragón están planeando algo contra los propios dragones. El señor dragón probablemente ya lo anticipó. El tercer obispo, Orns, se mordió el labio. Ella tenía razón. El Papa Casilia está desatando el odio y el resentimiento acumulados de los dragones mestizos para sumir a este mundo en el caos. Sin embargo, se rumorea que este mundo desaparecerá en 1 o 2 meses. En ese caso, la inmensa furia y desesperación de los dragones mestizos se convertirá en material de alta calidad para el señor dragón. Eruhaven, el dragón antiguo, interrumpió el silencio con una voz que se filtró, pero parece que hay algo que el señor dragón no ha previsto. Orns, recordando algo, levantó la cabeza y miró a su alrededor. Criaturas que nunca había visto antes pero que emanaban un poder innegable. Su mirada se posó en un punto, llamando la atención de todos. Kale, con un tono indiferente, dijo, somos la variable. 1 mes, pensó, como máximo 2 meses. Es mejor ser cauteloso y calcular 1 mes. El período de validez de este mundo. 1 mes, después de eso, destrucción. No, aniquilación. Kale abrió la boca, resumiendo la información que había escuchado de Eruhaven, así como la información que había escuchado de Orns al regresar al Castillo Negro. Primero, debemos hacer 3 cosas importantes. Primero, reunirse con la fuente del mundo. Es necesario hablar con alguien como Hunwon y descubrir cómo salvar este mundo. También debemos informarle que poseemos una semilla del árbol del mundo. En ese proceso buscaremos una forma de restaurar el mundo. Y para la restauración. Segundo, eliminar los obstáculos. No hace falta decir quiénes son esos obstáculos. Tenemos que enfrentarnos a la familia Sangre Púrpura. Los labios de Kale se curvaron en una sonrisa. Para eso tendremos que luchar duro. Pero cuantas más manos tengamos, mejor. En tercer lugar, necesitamos aumentar nuestros números. Aunque los lobos y la serpiente blanca se han aliado con nosotros y el reino Har está de nuestro lado, todavía no es suficiente. Kale miró a Orns, sorprendido. Orns abrió mucho los ojos al escuchar las siguientes palabras: quiero reunirme con el Papa. ¿Es posible? ¿Qué? Signo de apertura de interrogación. Quiere reunirse con el Papa Casilia después de todo lo que ha dicho. Orns, que ya le había contado a Kale todos sus secretos, se quedó sin palabras. Kale le ofreció una sonrisa amable. ¿Por qué? El Papa y yo deberíamos estar de acuerdo en algunas cosas. No es así. El tono de Kale también era muy suave. El Papa quiere el caos. Creo que puedo ayudar con eso. En ese momento llegó una respuesta al mensaje que Kale envió a través del espejo. Menor que el señor dragón todavía está aquí, pero creo que regresará pronto. Mayor que menor que publicado por Hunwon, quien es amable y obediente. Mayor que, ¿es posible, Orns? ¿O es imposible? Comillas. Es posible. Ante la gentil pregunta de Kale, no pudo evitar responder con una afirmación. Bueno, entonces hagamos cada uno nuestro trabajo. Kale envió a Orns a contactar al Papa y luego vio a sus compañeros partir para cumplir con sus misiones. Comillas. Con solo unas pocas personas en la sala de estar, Kale miró hacia el techo y preguntó, ¿Choi Yun-gan se ha dirigido al templo? Sí. Las miradas de Kale, Choi-an, Choi Yung-su y Lee Su-hyuk se dirigieron hacia el dragón que observaba el pasado. En Apitoyu hay templos que adoran a los dragones, pero todavía hay templos que adoran a varios dioses. También hay templos que han sido destruidos. Entonces, ¿a dónde fue Choi Yung-gan? Choi Yung-su, sin esperar una respuesta, habló con una voz fría y urgente. Kale lo miró y luego volvió su mirada hacia el dragón. Al extremo sur, la jungla, a un templo en ruinas. Las palabras del dragón fluyeron sin pausa. El dios del caos. Choi Yung-gan había ido al templo del dios del caos. Choi Yung-gan, después de escuchar la historia de la serpiente blanca y la mía, sintió que tenía que ir allí para verificar si sus ilusiones eran ciertas. Después de eso, no hubo más contacto. Kale abrió la boca. No es el dios de la guerra, sino el dios del caos. De los 5 dioses actualmente clasificados como dioses antiguos, Kale había conocido al dios del equilibrio y al dios de la esperanza. Y el dios del caos era uno de ellos. ¿Qué? Kale sintió una inexplicable incomodidad en la nuca. No me digas, justo cuando Choi Yung-su estaba a punto de hablar con el rostro endurecido. Yung-su. Intervino el líder del equipo, Sui Kan. No digamos nada. Las palabras podían ser semillas.
Aunque mantuvieron la boca cerrada, había otro participante en la conversación. Ding. En la pantalla del espejo que llevaba un rato encendida, apareció un mensaje. Un ser que había estado escuchando todo. Menor que loco. ¿Quieres decir que no solo está el dios de la guerra, sino también el dios del caos? Mayor que nuestro dios de la muerte escuchaba todo atentamente. Menor que, estos bastardos. Mayor que. Menor que te, yo tengo que. Mayor que. El espejo se llenó de furiosos mensajes del dios de la muerte que había estado trabajando día y noche durante los últimos días revisando la lista de Wanderers y soportando la actitud hostil de Sui Kan y Choi Yun-su. Por supuesto, Kale lo ignoró y miró al líder del equipo. Tengo que ir a la jungla. Sí, Sui. Kan miró a Choi Yun-su y Choi An. Yun-su, An, creo que seré más adecuado que ustedes. En el momento en que se encontró la pista para encontrar a Choi Yun-gan. Toc, toc, toc. Al sonido de los golpes, Choi-an abrió la puerta y Orns, sosteniendo un comunicador de vídeo, habló. El Papa quiere verlos. Sí, cambio, ella pide que vengan directamente al templo. Orns tragó saliva nerviosamente mientras hablaba y Kale asintió con calma. Está bien. Capítulo 253 Caos sobre Caos 2. Kale le arrojó el comunicador de vídeo apagado a Orns, quien lo atrapó con sus enormes manos. Lo explicaste bien, ¿verdad? Orns asintió. Sí. Orns no era de muchas palabras, pero siguió las instrucciones de Kale. Dije que actuaría como espía. Kale le había pedido que dijera la verdad con una excepción. Casilia. Por eso Orns dijo la verdad. Sisko, Nim fue derrotado por un humano. Comillas. ¿Qué dijiste? Gracias a eso, el Papa estaba bastante confundido. Los inquisidores elfos también fueron capturados. Y hay más de 5 dragones aquí. La única mentira que dijo. Por ahora, les dije que quiero unirme a su lado. Extraeré información de ellos y la transmitiré. La afirmación de que espiaría para el Papa era falsa. En realidad, era todo lo contrario. Entonces sabes que tienes que obtener información de la Iglesia y transmitírmela, ¿verdad? Lo sé. A pesar de su enorme tamaño, Orns respondió de manera sucinta y educada. Kale, incapaz de evitarlo, le dio una palmadita en el hombro. Signo de cierre de exclamación. Y se sorprendió. Está hecho de piedra. El cuerpo de Orns era extremadamente duro. Casi como piedra. Kale miró las 2 manos de Orns que sostenían el comunicador. Sus manos eran tan grandes como tapas de ollas. Si me golpeara con eso, moriría. Y Eruhaven había golpeado a este tipo hasta convertirlo en pulpa. El ser que había logrado magullar esa piel parecida a la piedra era un dragón antiguo. Los dragones realmente son formidables. Había una razón por la que Rasil se encogió ante Eruhaven. Kale ya había comprendido qué tipo de ser era Rasil entre los dragones. ¿Estás planeando ir a verla de inmediato? Kale negó con la cabeza ante la pregunta de Orns. No, primero, tengo que encontrarme con la fuente del mundo. Para determinar su curso de acción, Kale primero tenía que encontrarse con la fuente del mundo. Sobre todo, tengo que encontrar una manera de revertir el flujo de energía mundial que solo beneficia a los dragones. La mirada de Kale se volvió hacia Orns. Solo por su apariencia, Orns era bastante intimidante. Además, era un tercer obispo entre los 10 obispos que seguían al Papa, lo que lo convertía en una figura importante. Dijeron que era el hijo de la primera estrella. 3 estrellas en total. El dragón de la dominación, que ocupaba el lugar de la primera estrella. Orns era su hijo. Pero, ¿por qué tengo un mal presentimiento sobre él? Este tipo. Puedo enviarlo de vuelta al templo solo. La expresión de Kale se tornó cada vez más vacilante. No es que me preocupe que me traicione. Simplemente. Es que parece un poco tonto. Orns, con ojos que se asemejaban a la noche. Orns, que había pisoteado a Sisko mientras proclamaba su traición. Perdido en sus pensamientos, Kale abrió la boca. Cuando vayas al templo, 3 personas de nuestro lado te acompañarán. Está bien. Orns se quedó en silencio por un momento antes de responder en tono afirmativo. No puedo creerlo, Orns. Comprendió que Kale no confiaba en él y por eso le asignó guardianes. ¿Quién irá, Kale, Nim? Tan pronto como el dragón mestizo Orns se fue, Choi-an hizo la pregunta. Kale respondió con calma. Clopé Seca, Hana y Rasil. En el silencio de Choi-an, Kale añadió una explicación. Para lidiar con el Papa, necesitamos a Clopé Seca, que es un experto en política. Además, somos los que mejor conocemos el sistema del templo. Y aunque Rasil Nim está herido, necesitamos un dragón para intimidar o evacuar.
Es una composición de equipo bastante apropiada. Kale asintió. En momentos como este desearía tener los chistes de Raon. Kale pensó en Raon, a quien había enviado con Onihong por un tiempo. En ese momento se escuchó un suave susurro. Es destructivo. Signo de apertura de interrogación. La mirada de Kale se volvió hacia la fuente del sonido. Choi Yong-su sonreía con indiferencia. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes así? Solo estoy sonriendo. Kale ignoró por completo a Choi Yong-su, quien se encogió de hombros inocentemente y se volvió hacia Sui Kan. Si el líder del equipo va a la jungla, ¿qué pasa con este dragón? Sof, nota, el nombre del dragón que ve el pasado es Sof Si. ¿Qué pasa si vas con Sof Nim? El líder del equipo, Sui Kan, asintió con calma. Hagamos que Mila Nim también vaya. Comillas. Incluso Mila Nim. El líder del equipo dudó por un momento antes de asentir. Entendió las intenciones de Kale. Él no confía en él. Este tipo no confía en el dragón que ve el pasado, Sof. Era comprensible desde la perspectiva de Kale. Un dragón llamado Maxilian o algo así le dijo a este dragón que buscara ayuda. Y ese Maxilian es un dragón que puso una pesada carga sobre el pequeño Raon. Confiar en ese dragón. Confiar en el dragón mencionado por ese dragón. Eso es imposible. Kale no tenía intención de confiar fácilmente en los dragones de Apitoyu. Por supuesto, con respecto a Sof, generalmente tenía una buena impresión de él. Mencionó al dios de la guerra y el derramamiento de sangre. Es necesario mostrar una confianza mínima a alguien que se sacrificó para dar información. Sof, Nim, está bien. Ante la pregunta de Kale, Sof asintió de inmediato. Sí, está bien, no sé la ubicación del templo del dios del caos, pero si nos movemos allí y echamos un vistazo, lo encontraremos rápidamente. Sí. Envíanos las coordenadas tan pronto como encuentres el templo. Cuando Sof afirmó las palabras de Kale, el líder del equipo miró a Kale. Kale le sonrió burlonamente. También llevarás a Choi Yong-su y Choi An. Bueno, supongo que es algo que todos deberíamos saber juntos. Decidió el personal que buscaría a Choi Yong-gan, y después de que el líder del equipo salió de la sala de estar con Sof, Kale fue a ver a la serpiente blanca. Kale, Nim, yo también voy. Tú, yo y Raon. Iremos así. Clic. Tan pronto como Kale abrió la puerta, se escucharon voces. Humano, estás aquí, mi. Veneno se ha vuelto más fuerte. Puedo ponerte a dormir. Hong, este no es el momento. Se escucharon las voces de Raon, Hong y Yon. Gruñido. El rugido de una bestia llenó la habitación. Tiembla, tiembla. La jefa de la tribu lobo, todavía en un estado de furia salvaje, se retorció con todo su cuerpo atado a una silla. La serpiente blanca, parada frente a ella con los brazos cruzados, la observó en silencio antes de hablar. Otra vez. Sí. Locke, visiblemente tenso, respondió y extendió su mano. Pat, tilde. Y acarició la cabeza de la enloquecida jefa de la tribu. Matando, grrr. La jefa de la tribu se calmó de inmediato. No, estaba aterrorizada. La serpiente blanca miró a Locke y dijo con calma. Para ella, eres un superior indiscutible. En ese estado, solo tú puedes calmarla. Kale intervino en la conversación. Entonces, ¿debería el jefe permanecer en este estado de furia salvaje? No. La serpiente blanca negó con la cabeza. Pronto, agotará toda su energía y la furia salvaje se disipará por sí sola. Las palabras de Beacrox le recordaron a Kale la primera vez que Locke perdió el control. La sala de entrenamiento subterránea de la capital de la mansión del condado de Enituse. Fue allí donde Locke perdió la cabeza y experimentó su primera transformación berserk. Rosalind y Choyan fueron quienes lo controlaron. Sin embargo, si la dejamos así, no podrá agotar su energía y se volverá más violenta por la frustración. Locke intervino. Yo, ayudaré al jefe a agotar su energía. Tal como Rosalind y Choyan habían hecho con él. Locke también quería ayudar al jefe. Parece difícil. A pesar de su estado de locura, Locke sabía que la jefa era una chica más joven que él. Esta vez la ayudaré. Y así, cuando la jefa completara su transformación berserk, la próxima vez no sería tan violenta. Yo también ayudaré. El chamán Gasan también mostró voluntad de colaborar. Creo que es mejor si un hombre bestia similar se encarga de esto para minimizar el daño. Wisha asintió, pero luego suspiró. Su expresión se llenó de preocupación. Qué lástima. Después de todo, la transformación berserk ha sido un fracaso. Locke estaba desconcertado por sus palabras y el chamán Gasan cuestionó de inmediato, no ha sido casi un éxito, al contrario. Se dirigió a la serpiente blanca cortésmente mientras continuaba.
Los lobos no han podido realizar una transformación berserk adecuada. En medio de todo esto, ella logró hacerlo correctamente. Y aunque perdió la cabeza en su primera transformación berserk, lo hará bien en las siguientes. De hecho, ha sido un éxito. Dentro de la tribu lobo no había nadie que pudiera controlar a la jefa en este estado. Pero aquí, había muchos. Por lo tanto, la transformación berserk del jefe debería considerarse un éxito. Además, con este nivel de transformación berserk, si una chica pudiera mostrar tal tamaño y ferocidad después de su próxima furia salvaje, se convertiría en una formidable guerrera digna del título de jefe. Parece que crecerán bien juntos Locke y ella. Locke y esta chica. Ambos eran líderes de sus respectivas tribus. Sin duda encontrarían un terreno común. ¿Qué estás diciendo? En ese momento, la serpiente blanca mostró perplejidad. Una vez que pierdes la cabeza durante la transformación berserk, se pierde para siempre. ¿Cómo puede estar bien la próxima vez? No tiene sentido. Comillas, signo de apertura de interrogación. Kale, que había estado escuchando en silencio, notó algo extraño en las palabras de la serpiente blanca, al igual que Locke, Ghassan y Witira. ¿Qué? Witira y Ghassan miraron a la serpiente blanca con una expresión extraña. NYAA. Hong maulló como un gato y luego dijo. Pero eso no es verdad. El hermano Locke se calmó después de su primera transformación berserk y luego volvió a estar tranquilo. Esta vez, fue la serpiente blanca quien se sintió intrigada. Su mirada se dirigió a Locke y Ghassan. Ejem. Ghassan tosió y respondió a su pregunta con los ojos. Hong tiene razón. Aunque perdemos la cabeza en la primera transformación berserk, la mantenemos en las siguientes. ¿Es eso posible? Solo entonces las bestias allí reunidas se dieron cuenta de por qué no habían podido comunicarse antes. Transformación berserk. La forma en que se manifestó fue fundamentalmente diferente entre el mundo de Kale y el de Apitoyu. La serpiente blanca se dio cuenta de esto y habló. El lobo azul. La entidad que las bestias veneraban como un dios. El dios que adoramos nos concedió la razón. Gracias a él no sucumbimos a nuestros instintos durante la transformación berserk. La mirada de Kale se posó en la figura de Locke. La expresión seria de Locke mientras escuchaba atentamente lo hacía parecer bastante maduro, aunque él mismo podría no haberlo notado. Es por eso que debemos rezarle al lobo azul. Sería problemático si no pudiéramos. Wisha negó con la cabeza. Al final, si mantenemos nuestra razón durante la transformación berserk, no se convierte en una verdadera transformación berserk sino en una incompleta. El anciano de la tribu lobo suspiró y murmuró como si se lamentara, habría estado bien si hubiera quedado al menos una reliquia divina. ¿Reliquia divina? Ante la pregunta de Locke, Wisha respondió. Es un objeto que nos permite conectarnos con el lobo azul. Pero está roto. Los ojos de Wisha se entrecerraron mientras apretaba los dientes. El señor dragón y el primer dragón estelar, Ryan, destruyeron las 3 reliquias divinas. Primer dragón estelar, Ryan. Era el padre biológico de Orns y uno de los 3 dragones más fuertes entre los 10 dioses dragón. Uno de los que ocupaban un trono. Wisha resopló y habló con voz áspera. Aunque se le llama el rey bestia, ese tipo Ryan solo está imitando al señor lobo azul. Es un tipo vil. Rey bestia. Kale recordó la descripción del atributo de dominación dada por el rey Dennis del reino Har. Menor que todas las bestias de esta tierra, especialmente las salvajes, veneran a Ryan como a un rey. Se convierten en sus súbditos leales y no dudan en dar la vida por el mayor que. Dragón Ryan con el atributo de dominación. Era un dios o un emperador para las bestias de esta tierra. Si solo hubiera quedado una reliquia divina, habríamos tenido un lugar donde vivir. El anciano de la tribu lobo habló con tristeza. Wisha respondió. Bueno, hay una tierra donde viven muchas bestias, ¿no es así? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo? El anciano reaccionó con sorpresa, el rostro de Wisha se volvió frío. Aunque la iglesia y los dragones están persiguiendo a las bestias y llevándolas a la muerte, las cosas son diferentes si se someten a Ryan. El rey bestia no abandonaría a las bestias. He oído que algunas bestias le han jurado lealtad y viven en su castillo. Lealtad. Wisha miró a Locke, que había pronunciado esas palabras sin querer, y respondió, sí. Como esclavos para sobrevivir. Esclavos. El anciano de la tribu lobo se agarró la cabeza ante esa palabra. Y Locke se quedó en silencio. Kale observó cómo sus ojos temblaban. Los ojos de Locke, tan azules como el cielo, temblaban violentamente. Era como una llama azul. Le recordaba al fuego más ardiente. Si tan solo fuera un poco más fuerte. Wisha apretó los dientes y luego cerró los ojos con fuerza.
Bueno, incluso si fuera fuerte y los salvara, no podría atraparlos a todos. Ella no tenía la capacidad para hacerlo. Tal vez era más importante para ellos sobrevivir de alguna manera, incluso si era como esclavos. Wisha no se atrevió a decir lo que realmente pensaba. ¿Cómo sabes eso? En ese momento, la ballena Guitira hizo una pregunta. La mirada de Wisha se desvió hacia Kale. Kale, entendiendo su significado, habló. La fuente del mundo. ¿Tiene algo que ver con cómo llegar allí? Su guarida. No, el lugar donde se encuentra el santuario de Ryan tiene el bosque más denso de esta tierra. El camino a la fuente del mundo existe allí. Kale sintió la mirada de Locke sobre él y lo miró. Y preguntó. Locke, ¿quieres ir conmigo? Locke. Dudó un momento antes de asentir. Sí, quiero ir contigo. En ese instante Kale calculó. El inquisidor elfo envió al elemental de tierra al lado de la tercera estrella. Menor que tercera estrella, el dios dragón de la tierra, Exion mayor que. Menor que si la primera estrella Ryan es como el subordinado del señor dragón, Exion es la espada del señor dragón. Mayor que. Recordando la información, Kale continuó pensando. De todos modos, antes de que llegue el señor dragón, pensé en eliminar a uno o dos de los dragones de 3 estrellas. Kale dijo con calma. Sí, vayamos juntos. En ese momento. KRRRRRRRUUNG. El jefe aulló de nuevo. Sus ojos se encontraron con los de Kale. KRRR. La jefa, que había estado tranquila frente a Locke, le rugió ferozmente a Kale y le mostró los dientes. ... Da un poco de miedo. Kale, que se había encogido un poco, le dijo firmemente a Locke, primero, calmémosla un poco. Nota. Tareas grupales. Encuentro temprano con el Papa Casilia, Orns, Clopé, Hana y Rasil, encontrar a CJG, Suikan, Sof, Mila, Choyan, Choyung-su, conocer la fuente del mundo, Apitoyu, Kale, Raon, Wisha, Locke. Capítulo 254 Caos sobre Caos 3. Paz. Acompañado por un resplandor radiante, Kale emergió sobre el círculo mágico. Sus ojos escanearon el paisaje árido. Bus. El viento azotó y la voz de Raon irrumpió a su lado. Humano. Escuché que era el bosque más denso de Apitoyu, así que pensé que estaba escondido en algún lugar, pero no esperaba que estuviera dentro del imperio. De hecho, el frondoso bosque, la puerta de entrada a la fuente del mundo según las palabras de la serpiente blanca Wisha, se encontraba dentro del territorio del Sacro Imperio. Es Bus. Uf, cuánta arena. Kale y su grupo estaban de pie en un desierto de arena desolado. Ha pasado un tiempo desde que puse un pie en un desierto. A su lado, la elfa oscura Tasa sonrió nostálgicamente mientras tocaba los granos de arena. Su tierra natal, el desierto de la muerte, le traía recuerdos. Un poco más allá de la capital imperial, al suroeste, hay un desierto del tamaño de 2 grandes feudos juntos. Kale. Respondió a la información proporcionada por la serpiente blanca. ¿Es esto? Sí, un desierto inexplicable en el corazón del continente. Y aún más inexplicablemente, hay un frondoso bosque en el centro de ese desierto. Así es, todos lo encuentran peculiar. La serpiente blanca hizo una pausa, su voz se volvió significativa. Sin embargo, si este lugar existe porque hay un camino que conduce a la fuente del mundo, entonces no es tan peculiar. De hecho, es un entorno bastante significativo. Kale asintió ante sus palabras, luego se giró abruptamente. Miau, la arena es tan suave. Hong y Raon se retorcieron juguetonamente en la arena. Vamos a bajar. Hong se lanzó cuesta abajo en una suave duna de arena, estallando en risas. Ja ja ja, esto es divertido. Raon lo siguió deslizándose por la pendiente de la duna. On los observó a los dos con una mirada curiosa. ¿Por qué ese tipo se ríe así? Kale observó con cierta preocupación al dragón de 7 años que soltó un sonoro jajaja. En lugar de un simple jeje o jaja. Luego volvió a la conversación. Dijiste que teletransportarse al bosque era difícil, ¿verdad? La serpiente blanca asintió. Sí, RSSSH. Signo de cierre de exclamación. Sacó un mapa de su bolso. Un mapa aproximado del desierto, pero con todos los detalles necesarios. Aquí, en el centro del desierto, se dibujó un bosque del tamaño de un feudo considerable. Si nos teletransportamos directamente a este bosque, seremos detectados por los enemigos. Un enorme castillo se alzaba en el corazón del bosque. De repente, Kale recordó el castillo negro del bosque de las tinieblas y preguntó. ¿Está todo el bosque patrullado por un dragón?
Estrictamente hablando, no es el dragón Ryan, sino un círculo mágico que dejó en el castillo que reacciona a la magia. Su alcance cubre la mayor parte del bosque. Es por eso que Wisha estableció las coordenadas de teletransportación en el desierto. Caminando desde aquí, llegaremos al borde del bosque en aproximadamente un día. Wisha estaba realmente preocupada por ser descubierta por Ryan. Es por eso que incluso la ubicación en el desierto se fijó bastante lejos del bosque. Kale no se opuso a esto. Aunque, por supuesto, no le gustaba perder el tiempo. Tenemos camaradas en bases secretas por todo el bosque y el desierto. Según la serpiente blanca, los elfos y enanos aliados con ella se escondían en varios puntos del bosque y el desierto para evitar ser detectados por Ryan. Entonces, si es posible, también quiero evitar que los descubran. Teniendo esto en cuenta, Kale no pudo mostrar ninguna objeción. Sé que el tiempo es crucial, pero gracias por comprendernos. Ante las palabras de la serpiente blanca, Kale esbozó una sonrisa amable. No es nada, todos estamos colaborando. Un humano que había derrotado fácilmente a Sisko, uno de los 10 dragones divinos, se dirigía a ella con tanta cortesía. Gulp tilde. Sin embargo, Wisha no se relajó. La breve demostración de poder que Kale le había mostrado al obispo Orns y a ella la había aterrorizado. Si los dragones fueran así. Si los dragones que planeaban destruir a Apitoyu hubieran mostrado la misma actitud que Kale. No. Había necesidad de suposiciones innecesarias. Wisha señaló un punto en el mapa. Aquí es donde estamos ahora. Si viajamos un día desde aquí, llegaremos al borde norte del bosque. Allí podemos encontrarnos con un camarada. Después de una breve pausa, continuó. Ese camarada es un elfo. Su mirada se desplazó hacia el elfo que estaba junto a la elfa oscura Tasa. El elfo en cuestión era el sanador Pendrick. Bajo su guía, nos dirigiremos bajo tierra. Podremos llegar a la fuente del mundo una vez que estemos bajo tierra. Sí, te explicaré el método en detalle una vez que lleguemos a la cueva subterránea. Será más sencillo de esa manera. Wisha le entregó el mapa a Kale, ya que él era el líder. Ah, eso no es necesario. Kale se negó, ya había memorizado la información. Sin embargo, no se molestó en explicar y simplemente le dijo a la serpiente blanca con indiferencia. Supongo que podemos confiar en Wisha, Nim. Las pupilas de Wisha se dilataron por un momento. Sí, confía solo en mí. Con una expresión solemne, metió el mapa en su bolso y continuó. Tanto en el desierto como en el bosque, los soldados de Ryan patrullan constantemente. Ya hemos reconocido sus rutas, así que nos moveremos en consecuencia. Planeo avanzar sin descansar tanto como sea posible, ¿está bien? Ante esa pregunta, Kale miró al grupo de niños. Somos fuertes. Quiero correr rápido. No hay problema. Raon, Hong y On respondieron uno por uno. De hecho, tienen mejor resistencia que yo. Kale pensó con naturalidad y miró detrás de Tasa y Pendrick. ¿Están bien ustedes dos? Ante esa pregunta, Choyan y Locke se miraron el uno al otro. Detrás del elfo oscuro y el elfo estaban Choyan y la gente bestia. Habían decidido seguir a Locke. Sí, estamos bien. Koukan, el cazador de la tribu de los lobos y la primera persona bestia que Kale conoció en Apitoyu, respondió apresuradamente, luego miró a su lado. Allí estaba Nia, la jefa de la tribu de los lobos, pequeña de estatura y envuelta en una capa. A pesar de encogerse, habló. Estoy bien. Los ojos de Locke parpadearon por un momento. Había perdido la confianza y parecía tímida. En la figura de la jefa Nia, se vio a sí mismo cuando conoció a Kale por primera vez. Al principio, era una chica llena de confianza y seguridad. No sé qué pasó, pero siento mucha pena al ver cómo la situación la está consumiendo. Las palabras de Koukan resonaron en los oídos de Locke. Inconscientemente, abrió la boca. ¿De verdad estás bien? Si no te sientes bien, puedes decir. Después de terminar de hablar, Locke miró involuntariamente a su alrededor. Kale, cuyos ojos se encontraron con los suyos, asintió con indiferencia, lo que lo tranquilizó un poco. En ese momento, Nia dijo con voz de pánico. Oh, no, estoy bien, vine sin invitación, pero puedo cuidarme perfectamente físicamente. De hecho, Koukan y Nia no estaban incluidos originalmente en el grupo. Solo estaban allí por pedido de Nia. Entonces, supongo que todos estamos bien. Kale, después de confirmar que incluso Ghassan asintió, le hizo un gesto a Wisha indicando que podían irse. Sin embargo, su mirada se posó brevemente en Nia. Puedo unirme también, aunque sea una petición descarada. Ese jefe lobo era similar a Locke pero también diferente. Nia era notablemente pequeña, incluso comparada con otros miembros de la tribu lobo. Krr Ruung.
Adelante, desata toda tu fuerza. Vamos, no te contengas. Con la ayuda de Lokigasan, Nia, que había agotado todas sus fuerzas y había recuperado la conciencia, recordó perfectamente lo que había hecho durante su transformación. Por eso se disculpó con todos y pidió con cuidado poder observar de cerca al grupo de Kale y Locke. Su actitud era la de alguien que quería aprender. Kale no tenía motivos para rechazarla. Si logra controlar por completo la transformación. Si Nia lograba controlar por completo la transformación y se convertía en la primera persona bestia en hacerlo en 200 años, sería de gran ayuda para el equilibrio de poder en el futuro. Esa fue su razón para la decisión. Bueno. También era cierto que la forma tímida en que pedía las cosas le recordaba a Locke, lo que le dificultaba negarse. Si se vuelve molesta, siempre puedo enviarla de regreso. Podría usar la teletransportación de Raon para enviarla de regreso al Castillo Negro. No sería un problema. Kale observó a Locke, quien no podía dejar de mirar a Nia, y pensó, se parecen en algunos aspectos, pero también son diferentes. Esa jefa me recuerda más a... Alguien vino a la mente de Kale. Un líder que gobernaba una nación. Me recuerda a Litana. La jefa de la jungla. Ella fue la que le vino a la mente. Era pequeña en comparación con los demás habitantes de la jungla, pero era una lanzadora excepcional y le gustaba estar en primera línea. De alguna manera Kale podía ver a Litana en la tímida y retraída Nia. Si Nia lograba superar su timidez debido a la situación actual y regresar a su personalidad original, entonces... Locke y Nia, tal vez esos dos podrían ser un buen estímulo el uno para el otro. Kale apartó la mirada de ambos. Wosh. El viento se arremolinaba a sus pies. Y no solo eso, el viento rodeaba los pies de todos. ¿Qué está pasando? No se suponía que yo debía hacerlo. El viento murmuró con voz áspera como si estuviera desconcertado. Esa brisa no provenía del poder antiguo de Kale. No es magia, ¿verdad? Tasa, al recibir la mirada de Kale, le dedicó una sonrisa. Humano. Tasa se ha vuelto increíblemente fuerte. Tal como había dicho Raon, volando hacia él, Tasa de hecho se había vuelto realmente poderosa. Es reconfortante. Una sonrisa apareció inadvertidamente en el rostro de Kale. Sus aliados cada vez más fuertes eran motivo de alegría. El príncipe heredero también estará contento por esto. Es una pena que no podamos contactarlo. El príncipe heredero Alberu Crossman. Kale le había enviado un mensaje con la reliquia divina, pero no pudo contactarlo. Jugando. Después de unas horas recibió un breve mensaje. Parecía que estaba jugando ese juego de realidad virtual y no pudo recibir el mensaje. Vamos. El grupo se puso en marcha. Kale, que estaba a punto de seguirlos, se detuvo un momento. No será posible. El príncipe heredero Alberu Crossman. No estará obsesionado con ese juego humano, ¿verdad? No era posible, ese humano meticuloso no se pasaría el día jugando sin comer ni dormir, ¿verdad? Kale soltó una carcajada. Yo también estoy pensando tonterías. Sacudió la cabeza y se apresuró a seguir al grupo. Bien, la sensación de frío que le recorría la espalda probablemente se debía a la brisa fresca que provenía de sus compañeros que avanzaban delante de él creando viento. Kale trató de ignorar el calor abrasador del sol del desierto tan diferente del norte y bajó los brazos que habían estado levantados. A este ritmo llegaremos al borde del bosque al mediodía, no en un día. Parece que llegaremos al atardecer. Y, con las palabras de Wisha, apresuraron su marcha. El emperador ha convocado una reunión urgente. Sí, su majestad. Ante las palabras del primer ministro, el rey Dennis cerró los ojos con fuerza. Dennis, el joven rey del reino de Har, sintió que le venía un dolor de cabeza mientras escuchaba al primer ministro transmitir el contenido del mensaje enviado por el emperador del Sacro Imperio. Aunque el segundo grupo de expedición también ha perdido contacto, la actitud del emperador es extraña. Así es, parece que este asunto se ha enredado con luchas de poder con la iglesia mientras el señor dragón está inactivo. Una sonrisa amarga se formó en los labios del rey Dennis mientras abría los ojos. También debe haber un motivo para tratar de intimidarme. Su majestad. ¿Dónde se llevará a cabo? Un reino en ruinas. El impotente rey Dennis de ese lugar. El primer ministro, a su servicio, cerró los ojos con fuerza, luego los abrió y dijo con dificultad. Si es posible, desea que la reunión se lleve a cabo en el imperio. Me está ordenando que vaya a verlo. Desde el principio, está tratando de intimidarme. En esta situación, el rey Dennis no tenía ningún miembro de la familia real al que pudiera enviar. Suspiro. Primero, convoquemos una reunión. Reunión urgente.
Ese tema se convirtió en la principal preocupación del reino de Har en ese momento. Aquí estamos. El obispo Orns habló con indiferencia, pero sus ojos brillaban con inquietud. Un hombre, o mejor dicho, un dragón, cojeando con una pierna temblorosa. Parece que esta es la capital. Bastante llamativo, ¿no? Rasil observó con cautela el gran templo central del Sacro Imperio a lo lejos. No tiene la misma solemnidad que la iglesia del dios Sol. A su lado, la maestra de la espada Hana evaluó la situación mientras acariciaba la empuñadura de su espada. Jaja. Clopé Seca sonrió con elegante aplomo. Orns, a pesar de sentir una inexplicable inquietud, comenzó a caminar y dijo: vámonos. Los tres detrás de Orns con sus rostros inexpresivos siguieron su ejemplo. La puesta de sol se reflejó en la arena del desierto. SHHH. Siguiendo la señal de Wisha, el grupo se detuvo y se quedó en silencio. Se escuchó un susurro. Alguien emergió del bosque. Un elfo. Es un compañero. El grupo de Kale finalmente logró ingresar al bosque. Capítulo 255 Caos sobre Caos 4. El bosque era verdaderamente denso. Los árboles se extendían hacia el cielo como si quisieran tocarlo, tan altos que incluso un adulto robusto necesitaría varios abrazos para rodear solo uno. Era difícil de creer que un bosque así existiera al borde del desierto. ¿Qué está pasando aquí, señorita Wisha? El elfo que encontraron al borde del bosque, en el punto donde comenzaba la espesura, tenía un tono ligeramente irritado mientras se dirigía a White Snake. Además, no podía ocultar su sospecha hacia Kale. Para explicarlo, necesito tiempo. Primero, debemos ir con el guardián. ¿Y eso qué hace? Justo cuando el elfo frunció el ceño, Wisha suspiró y habló de nuevo. Sin embargo, Kale fue el primero en actuar. Pendrick. Sí, señor. El elfo sanador Pendrick se quitó la capucha y dio un paso adelante. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos del elfo en guardia se llenaron de sorpresa. Es un nuevo compañero. Wisha, vacilando un poco, finalmente respondió. Comillas. Sí. Sin embargo, el elfo no bajó la guardia. En respuesta a esto, Kale volvió a hablar. Raon. Entendido, humano. Raon desactivó su camuflaje. Luego, empujando su abultada barriga hacia adelante, saludó al elfo con un gesto de la mano. Encantado de conocerte, elfo. Soy el gran Raon Miru. Kale se sintió satisfecho al ver su actitud confiada. Hasta ahora todos los elfos que Raon había conocido habían sido bastante amigables con los dragones, él en particular. Incluso se podría decir que eran casi fanáticos. Por eso Raon no se sintió intimidado. Sin embargo, el joven dragón inclinó la cabeza. La reacción del elfo fue extraña. Tembló con la mano que sostenía la lanza de madera y miró a Wisha con una expresión llena de conmoción. No me digas que nos has traicionado. En efecto, el elfo ante sus ojos mostraba miedo, terror y enojo hacia Raon. No había ni un atisbo de buena emoción. Era la primera vez que Kale veía a un elfo así. ¡Wow! Wisha miró a Kale como si se preguntara por qué se había movido tan rápido. Por supuesto, Kale tenía sus razones. Si revelamos nuestras verdaderas identidades en la base secreta más tarde, será aún más complicado. Habría demasiada gente a la que convencer. En ese caso, era mejor convencer al guardián y pasar sin problemas. Nosotros. Kale abrió la boca, ya que no quería causar una conmoción. Sin embargo, alguien fue más rápido que Kale. Como era de esperar, era Raon. El dragón habló con confianza. No te preocupes. Raon era bastante observador, entonces él sabía qué hacer en esta situación. Si yo fuera el humano, entonces. Sabía cómo actuaría Kale, así que gritó con confianza. No tengas miedo, elfo. Raon. Miru parecía imponente. Yo, el gran dragón Raon, derrotaré al señor dragón. Kale. Se quedó sin palabras. NYAAA. Hong dio un paso adelante. No deberías decir eso. Y luego agregó. No solo una paliza, sino que también lo asustaremos para que nunca se atreva a intimidarte. Luego, con un aire de autocomplacencia, señaló a Kale. Este es nuestro líder, signo de apertura de interrogación. ¿Qué? Kale se sintió mareado. De todos modos, Hong respiró profundamente y calmó a Hong y Raon. Luego, se dirigió al elfo con calma. Somos un grupo de más de 100 personas compuesto por humanos, bestias y dragones. Actualmente nos estamos preparando para luchar contra el señor dragón y creemos que sería bueno discutir esto contigo. Por eso vinimos a visitarte.
Además, la señorita Wisha mencionó que hay una manera de llegar a la fuente del mundo, así que la trajimos con nosotros. Si hemos causado algún inconveniente con nuestra visita inesperada, nos disculpamos. ¿Qué es esto ahora, Kale? Miró a On con expresión perpleja. Ella, con su actitud relajada habitual, se acercó a Hong y Raon. ¡Guau! Como se esperaba de la señorita On. Kale, viendo cómo Hong y Raon la elogiaban, desvió la mirada hacia el elfo. El elfo parecía completamente desconcertado. Kale se preguntó cómo debería hablar con este tipo. Mientras reflexionaba, Choyan le tocó el hombro y Kale lo miró. Mira hacia allá, Kale. Giró la cabeza en la dirección que le indicó Choyan. Allí, un elfo emergió de la oscuridad. Solo entonces la elfa distraída se recuperó y Wisha habló. Parece que se pusieron en contacto de inmediato. La elfa se disculpó con Wisha mientras hablaba. Al ver que no viniste sola, me comuniqué de inmediato. Ya veo. Su mirada se volvió hacia la figura que se acercaba. Sin embargo, normalmente es un guerrero el que viene, no esperaba que el guardián viniera en persona. Curiosamente, su tono tenía un toque sarcástico. Descalza, pisando la hierba, se acercó a una elfa de mediana edad. Wisha, no he venido personalmente porque desconfío de ti. La elfa señaló detrás de ella. Últimamente, la seguridad del castillo de Ryan se ha vuelto mucho más estricta. La intensidad de las patrullas alrededor también ha aumentado. Y me preocupé cuando escuché que traías a varios contigo. Wisha negó con la cabeza ante sus palabras. Mentiras. La elfa ignoró por completo la fría mirada de White Snake, y luego miró al grupo que acompañaba a Wisha. Kale también observó en silencio al guardián. Guardián. Había oído hablar del guardián de Wisha. Guardián. Un caballero o paladín que protege al señor dragón. Se les llamaba guardianes. Ella no es la verdadera guardiana. El verdadero guardián estaba al lado del señor dragón. En cambio, el guardián frente a él era un impostor que había usurpado el nombre y la posición del verdadero guardián que traicionó al árbol del mundo y se unió al señor dragón. Así que eres tú. Y este elfo. Eres el humano que busca la fuente del mundo. Se decía que entre los elfos, ella era la única que había estado en contacto con la fuente del mundo y era la única que podía recibir la revelación de la fuente del mundo. Por eso podía convertirse en la guardiana. Kale Enituse, ese es tu nombre. Kale, que ahora era el centro de atención del guardián, sonrió. Y dijo, la fuente del mundo me estaba esperando. El guardián se inclinó respetuosamente. Me ordenaron que te trajera. Cuando levantó la cabeza, sus ojos brillaron. Y en el momento en que continuó hablando, el aire a su alrededor cambió. Kale Enituse, se dice que el Salvador del mundo vendrá a verme. Esas fueron las palabras de la fuente del mundo. Wisha, serpiente blanca y el elfo. Y los hombres lobo miraron a Kale con los ojos muy abiertos. Salvador. El peso de ese nombre no era ligero. Y Kale, al escuchar estas palabras, las escupió. Salvador, qué tontería. Xiaolen, las llanuras centrales. Y luego, a Pitoyu. De repente, Kale se sintió reacio a seguir hablando con esta mujer. Su expresión se volvió sombría en un instante. Sin embargo, Kale no dijo nada más y le exigió al guardián. Vamos a ver la fuente del mundo ahora mismo. Guíanos. No hay tiempo. Muy bien. Lo mismo le pasó a ella. En ese momento. TING. Un sonido agudo y penetrante resonó por todo el bosque. ¿Qué es ese sonido? Nunca había escuchado nada parecido antes, dijo Wisha, desconcertada. Con expresión ansiosa, la guardiana respondió, nosotros tampoco lo sabemos. Pero parece que Ryan está tramando algo. Rápidamente, se aventuró en la oscuridad del bosque, haciendo un gesto hacia Kale y su grupo. Síganme rápido. Cuando suena esta alarma, la seguridad del castillo se vuelve extrema. Tenemos que entrar sin ser detectados. En ese momento Kale vio a Raon inclinar la cabeza. Mientras todos los demás se movían rápidamente, Kale se acercó a él. ¿Qué sucede? Humano, ese sonido es extraño. No sé por qué, pero siento que algo está sutilmente mal. Raon no podía explicar el motivo de su inquietud, algo que era inusual en él. El sonido, parecido al de una sirena estridente, no cesaba. Comillas. Kale notó que, además de Raon, otra persona se había detenido en seco. Choi-an. An no se movía. ¿Qué pasa? No. Es nada, respondió, sacudiendo la cabeza. Pero bajo la mirada insistente de Kale, susurró lo que sentía. Escucho un débil llanto mezclado con el sonido. Un llanto, Choi.
An afirmó haber escuchado un llanto que ni la serpiente blanca, ni el elfo oscuro, ni siquiera lo habían detectado. Kale no pasó por alto esto. Si tanto Raon como Choyan lo habían sentido, era una señal de que algo estaba sucediendo. Ese llanto. Me suena familiar. ¿De dónde? Ante la pregunta de Kale, Choyan dudó antes de responder. ¿Recuerdas la desesperación negra? La expresión de Kale se endureció instantáneamente, al igual que la de Choyan. La desesperación negra, un líquido creado por los nigromantes de la Torre de Alquimia durante la batalla contra el Imperio Mogoru. Un objeto que combinaba el maná muerto con algo más. Las numerosas desesperanzas, resentimientos, enojos e injusticias de los que habían perecido. Las emociones negativas se condensaron en un líquido que emitió un grito horrible. La personificación de la desesperación teñida de negro. Choyan había encontrado esperanza en medio de la desesperación al enfrentarse a la desesperación negra y al príncipe heredero Adin del Imperio Mogoru, forjando así su aura y esencia. No es la desesperación negra, pero puedo escuchar débilmente el llanto que escuchamos en ese entonces. En otras palabras, un grito cargado de desesperación resonó en medio del sonido penetrante que perforaba sus oídos. Al menos, eso es lo que Choyan percibió. Y entre todos los presentes, elfos, hombres lobo y otros, fue Choyan quien mejor entendió la naturaleza de la desesperación. El sonido agudo continuó. La mirada de Kale se desvió hacia la dirección del castillo de Ryan. ¿Qué está pasando allí? Mientras su rostro se arrugaba, de repente vio a Locke detrás de Choyan tratando de ocultar su inquietud. Comandante Kale. Sin embargo, Kale reprimió sus dudas y reanudó su marcha. Siguió los pasos de Wisha rápidamente. Su prioridad era reunirse con la fuente del mundo. En la capital del Sacro Imperio. El lugar que debería brillar más pero que desafortunadamente se había convertido en el escenario de lo que se llamó la Segunda Era del Esplendor. El emperador del Imperio, Alt, tenía un brillo inusual en sus ojos. ¿Me estás diciendo que se escucharon explosiones en el templo?, preguntó el emperador Alt con un brillo inusual en sus ojos. Sí, Majestad. La figura que respondió con un suave asentimiento era uno de los 24 inquisidores, ocupando el puesto del quinto inquisidor, una fiel subordinada del primer inquisidor. Su voz resonó en el gran salón. El lugar de la explosión fue el edificio donde el Papa se estaba quedando temporalmente. Se dice que fue una explosión bastante grande que incluso derribó una pared exterior. Solo el emperador y sus confidentes más cercanos podían escuchar estas palabras. Una sonrisa se formó en los labios del emperador. Mirando al inquisidor, dijo, ha comenzado finalmente el caos. La Papa Casilia, la mayor némesis del emperador. El emperador sabía que era una dragón mestiza. Y también sabía que su muerte no estaba lejos. Es posible, la quinta inquisidora levantó la cabeza. El emperador y la inquisidora se miraron a los ojos. La elfa habló. Creo que la sangre de dragón dentro del dragón mestizo se ha salido de control. Después de todo, el cuerpo humano no puede soportar la sangre de dragón, ¿verdad? Una sonrisa se formó en los labios de la quinta inquisidora mientras hablaba con calma. La sonrisa del emperador se intensificó. Excelente, sus ojos brillaron con avidez. Pronto se establecerá un nuevo equilibrio. Su mirada se dirigió al techo del gran salón. Los patrones grabados con ornamentación colorida tenían un significado desconocido, pero sin duda eran llamativos. El primer inquisidor debería ser el que esté al mando de la iglesia. El quinto inquisidor respondió suavemente a las palabras del emperador Alt. Y la iglesia debe manejar los asuntos de la iglesia, mientras que los asuntos mundanos deben ser manejados por el emperador, el centro del imperio. Ambas miradas se encontraron. Es bueno que nuestros intereses se alineen también. De hecho, lo es, Su Majestad. La sonrisa del emperador se desvaneció. Con un tono frío, dijo, he oído que el señor regresará pronto, ¿no es así? Sí, eso es correcto. Antes de eso terminemos los preparativos. Entendido. El quinto inquisidor sonrió y continuó. Dado que el señor lo ha permitido, no habrá dificultades en los preparativos. De hecho. El emperador soltó una carcajada y luego murmuró suavemente, de todos modos, el Papa y esos otros están destinados a ser eliminados. El quinto inquisidor, que había estado sonriendo, se retiró del gran salón. Seguramente se apresurará a informar al primer inquisidor. Chasqueando la lengua, Alt murmuró. Es una lástima para el Papa. Ella no sabe que el señor ya conoce sus planes y se está preparando para deshacerse de ellos. Preguntó casualmente. ¿Hay alguna respuesta del reino de Har? No, ninguna. Ante las palabras de su confidente, Alt frunció levemente el ceño. Qué insolente, atreverse a actuar así cuando son un reino en ruinas. Soltó un pequeño suspiro.
Sin duda, alguien está detrás del reino Har cuidando de ellos. Golpeando ligeramente el apoyabrazos de la silla, el emperador dijo con indiferencia, de alguna manera, siento que el fondo es el papa y esos cachorros de dragón mestizo. Sin duda. Incluso antes de morir causarán más confusión en esta tierra. El emperador Alt miró hacia el techo del gran salón. Normalmente, un techo como este estaría adornado con imágenes del origen del imperio o escenas heroicas. Pero aquí solo había patrones sin sentido. El emperador resopló. Al menos no hay imágenes que alabe a los dragones. Era mejor así con estos patrones sin sentido. El emperador apretó los puños. Ahora servimos a los dragones, pero... no era posible que los dragones siguieran dominando el mundo humano para siempre. Si quieren ser dioses deben dejar de interferir en los asuntos humanos. Murmurando con un tono indiferente, el emperador Alt instruyó a su confidente, presiona más al rey de Har. Y tráelo aquí. Sí, mi señor. Y una vez que esté en palacio, usa cualquier medio para reunir información sobre su benefactor. El confidente respondió. ¿Te refieres a si es la iglesia la que es su benefactor? Así es. Una sonrisa se formó en los labios del emperador. Todo tiene un orden. Primero, eliminemos al papa. Y... si los eliminaba uno por uno. Todo caerá en mis manos. La sonrisa de Alt no se desvaneció de su rostro. Si tocas eso, podrás hablar con la fuente del mundo. Ante los ojos de Kale, que se había sacudido el polvo, apareció un enorme pozo. El interior del pozo no estaba oscuro. Estaba cubierto de colores brillantes y variados como si estuviera viendo un espectáculo de auroras boreales. El guardián señaló dentro del pozo, y Wisha dijo con una expresión seria. Por eso me lastimé. Le advirtió a Kale. Si tocas eso, podrías morir. La mirada de Kale se desplazó hacia Wisha. Ese es un espacio en equilibrio. Si un ser desequilibrado entra, absorbe su fuerza vital. La advertencia de Wisha resonó en los oídos de Kale. Capítulo 256 Caos sobre Caos 5. Vitalidad, fuerza. El primero en reaccionar a las palabras de Wisha sobre la absorción de vitalidad fue el noble chamán, Ghassan. Entonces no es peligroso. Wisha suspiró ante su pregunta, frunciendo el ceño. Eso es. Te lo explicaré. El guardián elfo dio un paso adelante. Mientras tanto, la mirada de Kale se volvió hacia la dirección de donde había venido. Al otro lado del pozo profundo que emitía una luz multicolor interminable, había un túnel estrecho. La base secreta era un túnel subterráneo debajo del bosque. Sin siquiera poder establecer una base de vida adecuada, el túnel subterráneo para una supervivencia mínima se construyó con una estructura compleja como un hormiguero. No podía compararse con la ciudad subterránea de los elfos oscuros. Era tan miserable que era difícil incluso llamarlo base, y mucho menos ciudad. No hay otra manera. Esta es la mejor manera de evitar la vigilancia de Dragon Ryan y prepararse para cualquier eventualidad. Kale, recordando las palabras del guardián elfo, escuchó su voz en su oído. Originalmente, mientras cavábamos un túnel para infiltrarnos en el castillo de Ryan, descubrimos un enorme sumidero. Ese era este enorme pozo. Como el pozo emitía una luz multicolor, nos pareció extraño y lo investigamos. Descubrimos que la luz era idéntica a la que emitía el árbol del mundo de vez en cuando. El árbol del mundo conectado al flujo del mundo. Basándonos en esto, investigamos y descubrimos que si entramos en este pozo, podemos llegar a la fuente del mundo. Después de eso, como era de esperar, hubo varios intentos de llegar a la fuente, y como resultado, Wisha y el guardián elfo pudieron llegar a ella. Actualmente, la fuente ha perdido gran parte de su poder. En consecuencia, le resulta difícil controlarse a sí misma. Ante la mención de control, la mirada de Kale se desplazó hacia el guardián elfo. En resumen, dado que no hay tiempo para explicar la situación en detalle, la fuente actual está concentrando toda su mente en no perderse, por lo que no tiene la capacidad de proteger a los intrusos que ingresan a su dominio. Sin embargo, una vez que toques la fuente del mundo y recibas su toque, no perderás vitalidad incluso si entras en este dominio después. Sin embargo, la primera vez es difícil. Podrías terminar herido como Wisha, o envejeciendo como yo. La elfa señaló a algunas personas detrás de ella. Además de Wisha y el guardián, algunos de los que ocupaban puestos importantes en esta base secreta estaban presentes. Estaban saludando al grupo de Kale, pero también los estaban observando. O podrías sufrir diferentes efectos secundarios como ellos. Ghassan dejó escapar un profundo suspiro. Su mirada se volvió hacia Kale. Los demás en el grupo también lo hicieron. Tassa, Pendrick y los demás. Miraron a Kale con ojos llenos de preocupación, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar con facilidad. Irás.
Ya sabían que si le preguntaban así, la única respuesta sería, iré. Sin embargo, lo que les preocupaba era si enviarlo solo o acompañarlo. Comillas. 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 Hubo silencio. Ni el grupo de Kale ni los demás podían hablar con facilidad. Sin embargo, la elfa oscura Tasa miró a Wisha con una expresión ligeramente endurecida. Si ese es el caso, no deberías habérnoslo dicho antes. Signo de apertura de exclamación. Entonces habrían ideado algún tipo de plan. En respuesta, el sanador Pendrick habló. No sería posible hablar con la fuente del mundo a través del guardián elfo aquí, en lugar de que el joven maestro Kale tenga que ir allí en persona. No, eso sería demasiado problemático. Pendrick se detuvo, miró a la persona que había dado una respuesta tan firme. Comillas. Joven maestro. Como era de esperar, Kale tenía la intención de entrar al pozo con un rostro que no mostraba perturbación. En ese momento. Cierto, eso sería problemático. Se escuchó una voz alegre. Comillas. Signo de apertura de exclamación. Signo de cierre de exclamación. Comillas. Los ojos de Ghassan se abrieron y su mirada se volvió hacia Raon. Ahora que lo pienso. Había personas que, ante tal situación, deberían haber sido las primeras en detener a Kale. Ghassan vio algo extraño en los ojos de Choyan, On, Hong y Locke mientras observaban lo que estaba sucediendo. Ya habían visto a Raon. Ellos, que deberían haber estado más agitados que nadie, estaban tranquilos. También esperaron pacientemente. Las siguientes palabras de Raon. Humano, no eres un ser desequilibrado. Ante esas palabras Ghassan recordó lo que había escuchado antes. Ese interior es un espacio equilibrado. Un ser desequilibrado perderá vitalidad al entrar. Pensó que todos, elfos, hombres bestia y enanos perderían vitalidad al entrar, que todos los seres excepto la fuente del mundo perderían vitalidad. Sin embargo, primero tenía que entender lo que quería decir con un espacio equilibrado. ¿Qué es el equilibrio? Ghassan abrió la boca y Wisha estaba a punto de responder, pero alguien más habló antes que ella. Los 5 elementos naturales están en equilibrio en el interior. Cuando dicen un ser desequilibrado, creo que se refieren a alguien que no posee todos esos elementos. Era Kale. Wisha miró a Kale con ojos sorprendidos. ¿Cómo? Antes de que pudiera preguntar cómo lo sabía, Wisha vio que la comisura de la boca de Kale se levantaba y cerró la boca. Y Raon gorjeó alegremente. Exactamente, yo también lo supe en cuanto lo vi. Solo un ser equilibrado puede entrar aquí. Así que nuestro humano está a salvo. Signo de apertura de exclamación. Entonces, existe la posibilidad de que los humanos posean múltiples elementos. En ese momento, una inexplicable sensación de inquietud invadió el cuello de Kale. Un humano como la fuente del mundo. Es un ser que realmente puede existir. Ese era Wisha. Salvador, ese título no era una falsedad. Ese era el enano del otro lado. Oh Dios, es como otra fuente. Esa exclamación vino de otro elfo. Y finalmente, el guardián elfo. Plop, tomó las 2 manos de Kale y con ojos ardientes suplicó desesperadamente, por favor, salva este mundo. Sin dudarlo, Kale se liberó de las manos que lo sujetaban. Y dijo directamente, salvar el mundo no es mi trabajo. Trazó una línea firme, solo me ocuparé de los cazadores de la familia de la llama púrpura y luego me iré. Mostró una actitud muy firme. El resto lo tienes que hacer tú, fuente del mundo. Salvar a Apitoyu es algo que los seres vivos que habitan Apitoyu deben hacer. No es algo que un forastero como yo deba hacer. Wisha y el guardián elfo exclamaron. Y Choyan también suspiró. Sí, Choyan no exclamó, pero suspiró. Kale giró la cabeza ligeramente y miró a Choyan. Sus ojos se encontraron. Acuerdo. Choyan asintió con una cara seria. Frente a la renovada determinación, Kale sintió una inexplicable inquietud, pero un sonido aún más inquietante llegó a sus oídos. De hecho, tú eres el Salvador. La mirada del guardián elfo se volvió aún más ardiente. Kale no podía entender la razón, pero al menos había dejado en claro lo que tenía que hacer, por lo que no cruzaría esa línea. Kale, no importa cómo lo mires, nuestra vitalidad no se agotará. Mientras escuchaba las palabras de la superroca que había estado diciendo que estaba a salvo desde el principio, Kale ignoró a los habitantes de Apitoyu, incluidos los elfos. Y caminó rápidamente hacia el pozo multicolor. Todos ustedes quédense aquí. Entendido. Raon agitó sus patas delanteras. Al ver su alegre actitud de despedida como un niño promedio de 10 años, Kale se sintió aliviado y dio un paso hacia el pozo. En ese momento, Wisha dijo. Te caerás directamente, así que no te sorprendas. Pero ya era demasiado tarde. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas.
En el momento en que Kale dio un paso, su cuerpo comenzó a caer rápidamente hacia abajo. Gulp. Demasiado sorprendido para hablar, Kale fue succionado hacia el pozo y se desplomó hacia abajo. En verdad, su vitalidad no parece estar agotada. Murmuró Wisha mientras veía la figura de Kale hundirse en la luz multicolor y desaparecer. El guardián elfo continuó. Comillas. Y mantiene una expresión indiferente hasta el final. Podría ser que esté acostumbrado a esto. Sin embargo, no hubo respuesta del grupo de Kale. Solo podían observar el pozo donde Kale ya no era visible y esperar su regreso. Y Kale abrió la boca ante la luz multicolor. ¿Qué es esto? Su cuerpo continuó descendiendo sin cesar. No, estaba siendo absorbido. Miró hacia abajo. El fondo no era visible. Realmente parecía que iba a descender hasta el fondo de la tierra. Kale. En ese momento, una voz familiar que no había escuchado en mucho tiempo resonó en sus oídos. Tengo hambre. El escudo inquebrantable, la sacerdotisa glotona, habló. Signo de apertura de interrogación. Hambriento. ¿Por qué de repente? Eso se ve delicioso. Gulp. Se escuchó el sonido de alguien tragando saliva. Sin darse cuenta, Kale se sintió invadido por una sensación de frío y miró a su alrededor. La luz multicolor, al inspeccionarla más de cerca, estaba compuesta de pequeñas partículas que contenían diferentes colores. De alguna manera, se parecía a burbujas que se elevaban al agitar el fondo del mar. Glup. Kale tragó saliva inconscientemente. Acabo de tragar saliva. No tengo hambre. ¿Y qué estoy viendo que me hace tragar saliva? Las partículas de luz brillante regresaron al campo de visión de Kale. Glup. Glup. La sacerdotisa glotona y Kale tragaron saliva simultáneamente. ¡Wow! En el momento en que Kale se sorprendió, de repente escuchó una voz débil desde abajo. No. Era la voz de una niña que parecía tener unos 3 años. Se escuchó una voz llena de sollozos. Por favor, no me la quites. Ella estaba llorando. Esta sin duda debe ser la voz de la fuente del mundo. Sniff. Se escuchó el sonido de mocos sorbiendo. Por favor, ayúdame, por favor. Ahora estaba llorando en voz alta. Kale extendió su mano. Un lugar lleno de un aura brillante. El cuerpo de Kale ya no descendía. En cambio, su mirada estaba fija en el centro del aura brillante. Había una esfera gigante allí. Era del tamaño de una casa normal. La mano de Kale tocó la esfera. Toc, toc. Al tocar la superficie similar al vidrio, la persona dentro de la esfera miró a Kale. Sniff. La niña seguía sorbiendo mocos continuamente, pero ya tenía mocos en la cara. Parecía tener unos 4 años. Su pelo largo y rizado ondeaba dentro de la esfera como algas. Su rostro, apenas capaz de contener las lágrimas, se asomaba por entre su pelo. Eres la fuente del mundo. Apitoyu. En ese momento la niña asintió y sorbió mocos una vez más en respuesta a la pregunta de Kale, tengo hambre. Si comiera esto, incluso podría vencer a los dioses que vi antes. Glup. Se escuchó la voz de la sacerdotisa glotona. Tú solo. Tragaste saliva, ¿no es así? La fuente del mundo, la niña que parecía tener 4 años, comenzó a llorar en voz alta. Oh, no. Kale se limpió la boca inconscientemente. Sin saberlo, se había lamido los labios. De repente, sintió mucha hambre. Debería haber traído un pastel de manzana. Considerándolo seriamente, Kale dijo sinceramente. No tengo intención de quitarte tu poder. En ese momento, la fuente del mundo se detuvo y miró a Kale mientras se secaba las lágrimas de los ojos. ¿En serio? Sí, en serio. No se derrumbaría este mundo si se lo quitara. ¿Por qué hacer tal cosa? Kale asintió para tranquilizar la mirada que lo miraba. En respuesta, las comisuras de la boca de la chica se movieron. Entonces, su boca se abrió. Eres un ángel, eres más amable que un dios. Sniff. Estaba llorando en voz alta de nuevo. Sniff, ángel Kale Enituse. Sniff, ángel escudo plateado Kale Enituse. Sniff. La expresión de Kale instantáneamente se tensó. Esta chica también es extraña. Se escuchó la voz de Super Rock. Y Kale ahora sabía cómo manejar estos mundos. Toc, toc. Kale tocó la superficie de la esfera de nuevo y una sonrisa se formó en sus labios. Y dijo suavemente. Oye, si sigues llorando, me voy. Signo de cierre de exclamación. Las pupilas de la chica temblaron. Luego, contuvo con fuerza las lágrimas. Kale pensó que estaba fingiendo ser Jungwon, pero en realidad estaba tratando de contener las lágrimas. Al ver esto, Kale le habló en un tono más suave. Tú, sabes cómo restaurar la energía de este mundo. Directo al grano.
Asintiendo. Ah, ya sé, Sniff. Sollozando, pero aún así respondió con confianza. ¿Quieres que te ayude con eso? Sí, eso es. Apretando sus dos puños con fuerza, asintió vigorosamente ante las palabras de Cale. Su largo cabello se agitó dentro de la esfera con la fuerza de sus asentimientos. ¿Cuál es el método? Bueno, para explicarlo correctamente, llevará algo de tiempo. Ah, ya veo. Correcto. Había algo que Cale tenía que decirle a la fuente del mundo antes de eso. Sacó la estatua de Jungwon de su pecho. Era un objeto que había preparado antes de venir aquí. Estaba un poco agrietada, pero aún contenía la semilla. Esta es una estatua que contiene el poder del árbol del mundo de Apitoyu. Dijeron que podría convertirse en una semilla del árbol del mundo. Cale dejó de hablar. ¡Bam! La fuente del mundo golpeó su frente contra la superficie de la esfera. Parecía un golpe fuerte, pero a la niña no le importó. Sus mejillas regordetas presionaron contra la superficie de la esfera y la niña gritó. ¿De dónde lo sacaste? Su voz tembló. Y entonces. Sniff, realmente eres un ángel plateado. Sniff. Llorando de nuevo. Con eso, será mucho más fácil. En este momento, mi poder se está filtrando a través del árbol del mundo, Sniff, pero si podemos bloquear eso, puedo trabajar contigo para restaurar la energía del mundo. Sniff. Incluso mientras lloraba, habló bien. Su dicción era realmente buena. Si te conviertes en mi representante y absorbes la energía del mundo una vez, funcionará. Sniff. Espera un momento. Has logrado el equilibrio, así que será fácil. Solo necesitas reestructurar este mundo una vez. Sniff. ¿Qué? Me está pidiendo que me convierta en el representante de la fuente del mundo y reestructure el mundo. Y ella dice que es fácil. Sniff. Una semilla. Realmente eres el ángel Cale Enituse. Sniff. Cale observó en silencio a la fuente del mundo sollozando. Su mente estaba en un estado de confusión en este momento. ¿Qué quieres que haga? Reestructurar el mundo. Sniff. Sí, eso es. Cale lo dejó escapar sin darse cuenta. ¿Cómo puedo? Soy un humano. ¿Cómo puede un humano común y corriente como yo hacer algo así? Sniff. La fuente del mundo dejó de llorar, y luego miró a Cale con incredulidad. Tú puedes hacerlo. Puedo hacerlo. Sí, si estás conmigo, tú también puedes hacerlo. La fuente del mundo miró a Cale con ojos brillantes. Suspiro tilde. Cale estaba estupefacto.